funcionan el páncreas y el hígado. Entonces, enlaza el sistema gastrointestinal con el sistema endocrinológico y por eso. Creo que esa es la primera clase que tengo con ustedes de oficio. Luego vamos a hablar toda la parte de endocrina de oficio. Para comenzar tenemos que hacer un pequeño repaso, digamos, anatómico e histológico del hígado para que nos podamos ubicar en todo lo que sigue. De manera que vamos a hablar un poquito del hígado. El hígado es un órgano único que está en el lado derecho del abdomen y tiene sobre todo una perfusión muy particular, muy diferente a otros órganos. Porque tiene una vena que le entra y una vena que le sale y además tiene una arteria que le entra. Entonces en eso se diferencia de todos los otros órganos que solamente tienen una arteria que le entra y una vena que le sale. Este tiene una vena, además que es aferente a y una vena porta, y eso cambia las cosas. Entonces, como pueden ver acá, tiene una vena porta que es esa que aparece como de color violeta. La vena porta desemboca en el hígado, pero también tiene una arteria hepática. Es una arteria hepática que le lleva sangre oxigenada y tiene unas venas suprahepáticas que drenan todas a la cava inferior. Entonces, eso hace que tenga un sistema de perfusión un poquito diferente. La perfusión del hígado, ¿de qué manera es diferente? Entonces, si lo viéramos esquemáticamente, ya de una forma más fisiológica, la vena hepática le lleva o le recoge todo el drenaje venoso, pero la vena porta le lleva, le introduce sangre con nutrientes. Entonces, como ustedes saben, la vena porta drena todo el sistema, digamos, mesentérico, todas las venas mesentéricas, todas las que vienen del intestino, y ahí es donde se absorben los nutrientes. Entonces, esta sangre que va por la vena porta es muy rica en nutrientes, pero al ser sangre venosa es pobre en oxígeno. Entonces, ¿de dónde saca el hígado el oxígeno? De la arteria hepática. Entonces, acá está la arteria aorta, de ahí sale la arteria hepática común y luego varias ramas, y esa le lleva el oxígeno. Entonces, los nutrientes llegan por el lado de la vena porta, el oxígeno llega por el lado de la arteria hepática. Acá se hacen un montón de cosas y la sangre sale por la vena suprahepática a la cava inferior y de ahí pasa a la reacción. Entonces, así es como en general funciona. Ahora, histológicamente, el hígado está organizado en unas unidades que se llaman los lobulillos hepáticos. Los lobulillos parecen, imagínense una columna, pero que tenga forma de hexágono. Si ustedes la miran de frente, es un hexágono. Si la miran de frente, es una columna. ¿Ustedes se la imaginan? Eso es un lobulillo hepático. Como una columna, pero que es angulada y que si uno la mira por arriba es un hexágono. Entonces, es un poquito esto. Esto por aquí, por ejemplo, sería un lobulillo hepático. Esto es un lobulillo hepático. Parece un hexágono, pero es una columna. O sea, con palabras no suena bien, pero viéndolo, porque se entiende. Y tenemos muchos lobulillos hepáticos. ¿Cómo están organizados esos lobulillos hepáticos? Todos tienen en su centro, como si fuera un pitillo, algo que se llama la vena central del lobulillo. Esto. Vena central del lobulillo, vena central. ¿Sí ven? Cada lobulillo está organizado alrededor de una vena. Y en cada esquina de ese hexágono, cada uno de los ángulos de ese hexágono tiene una tríada que se llama una tríada portal. Tiene una arteria, una vena y un canal biliar. Pues mírenlo acá, tenemos este lobulillo, tiene 6 lados, es un hexágono. En el centro tiene la vena central del lobulillo y en cada uno de esos ángulos tiene una arteria, una vena y una conducta biliar. ¿De dónde salen las venas centrales del lobulillo? Las venas centrales del lobulillo son todas tributarias de la vena suprahepática. O sea, la vena central del lobulillo es la que lleva la sangre que sale del lobulillo. La vena central del lobulillo es la que recoge todo y es la
lleva la sangre que va a salir. Y estas venas de las tríadas portales, esas son ramas de la porta. Entonces, por favor, no les quiero hacer más para que lo entiendan. Acá está la porta sale en ramas y esas ramas son las que forman las tríadas. Después de que pasan por las células, todo eso llega a la vena central del lobulillo y las venas centrales todas confluyen en la vena suprahepática. ¿Sí? Entonces son dos venas diferentes. Una que trae cosas, que es la vena porta, y las ramas de la vena porta están en las tríadas portales, y otra es la vena central del lobulillo que llevan cosas hacia la vena suprahepática. Bueno, entonces, ¿de dónde salen las arterias de cada tríada portal? Cada arteria es una rama de la arteria hepática. ¿Y de dónde salen los canalículos? Pues eso no tiene que ver con sangre, sino con bilis. Y recogen la bilis que produce cada hepatocito. Esto es una rama de la vena porta y esto es una fuente de la vena hepática o suprahepática. ¿Sí es claro cómo es la organización? Ahora supongamos que vemos un solo lobulillo por arriba, o sea, eso que era una columna lo vamos a hacer así y lo vamos a ver de frente. ¿Qué se vería? Entonces, ¿esto dónde está el punto que es? Vena central del lobulillo, ¿esto qué es? Tríada portal, tríada portal, tríada portal, tríada portal, tríada portal. Esta vena de la tríada portal, ¿de dónde viene? ¿Es rama de quién? Pues como es de la tríada portal, es rama de la porta. La arteria es una rama de la arteria hepática y esto es un canalículo directo. Entonces es interesante que en un lobulillo hepático la sangre llega a la porta, es decir, a la periferia, y va hacia la vena central del lobulillo, o sea, hacia el centro. La sangre en el lobulillo va de la periferia hacia el centro. Pero la bilis, si ustedes se fijan, se produce por los hepatocitos y se recoge por el canalículo biliar y va hacia cada uno de los canalículos. Entonces la bilis va del centro a la periferia. La sangre va de afuera hacia adentro, la bilis va de adentro hacia afuera. Dentro de cada lóbulo. Y eso lo tenemos en varios miles de lóbulos que tenemos en el hígado. Recuerden también que la bilis no se produce en la vesícula biliar, la bilis se produce en el hígado. Se almacena en la vesícula biliar y se concentra. Pero la bilis se produce en el hígado, en los hepatocitos. Bueno, entonces ahora vamos a verlo en colores. En azul el flujo de la sangre venosa es del centro a la periferia o de la periferia hacia el centro. El flujo de bilis es y el flujo de sangre arterial también de la periferia hacia el centro. Flujo de sangre venosa de afuera hacia adentro, flujo de bilis de dentro hacia afuera, flujo de sangre arterial de afuera hacia adentro. Y es muy bonito, la arquitectura del hígado es geométrica, casi perfecta, parece uno de estos arreglos cerámicos de los árabes. Una losa árabe perfectamente simétrica por el centro. Entonces eso tiene una implicación y es que el centro del lobulillo está relativamente hipóxico, porque la sangre va de afuera hacia adentro. Entonces cuando llega ahí ya llega a las células del interior, llega como con poquito oxígeno. El centro de los lobulillos es en términos relativos algo hipóxico. Bueno, ahora hablamos de la bilis. Decíamos que la bilis en cada lobulillo va del centro a la periferia, se colecta en esos conductos que se llaman biliares. Conducto biliar. Y ellos van coalesciendo, ellos van juntándose hasta que forman lo siguiente. Eso de pronto lo han visto en anatomía. Hay un conducto biliar que es el hepático derecho y hay un hepático izquierdo. El hepático izquierdo y el hepático derecho confluyen y forman el hepático común, que es este. Esto es la vesícula biliar que está debajo del hígado. Y la vesícula biliar tiene un conducto de desagüe que se llama el conducto cístico. Este que dice acá cístico, este es el conducto cístico. Entonces, cuando se une el hepático común con el cístico, me forman el conducto coledo. En inglés es common bile duct, en español es conducto coledo. Entonces, repasando, conducto biliar derecho y biliar izquierdo forman el hepático común. A ellos se une el cístico y el hepático común me dan el coledo. ¿Cierto?
Recuerden que la vía biliar no tiene músculo liso. La vía biliar, a diferencia de las paredes vasculares que tienen músculo liso, la vía biliar no tiene músculo liso. Entonces es mucho más frágil. Y una de las tragedias de cualquier cirujano general en una colecistectomía es llevarse el coledoco, se le rompe, porque eso no pega. No tiene tejido conectivo ni tiene músculo, entonces no se puede suturar eso. Todo rollo, tiene que ponerle un stent. Es todo un problema. Entonces ellos son supremamente cuidadosos y casi que toda la dificultad de sacar una vesícula está en no lesionar el colédoco. Ellos tienen que suturar el cístico, cortar eso, sacarlo. Entonces, el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, en la segunda porción del colédoco, la que va para abajo, ahí desemboca en la segunda porción del duodeno, que va para abajo, desemboca el colédoco en un sitio que se ve como una ampollita, como un esfínter. ¿Cómo se llama? La ampolla de váter. Así. Si no lo han visto en la anatomía, lo van a ver con la ampolla de váter. Una ampolla es como un promontorio, como un bultito. Entonces, si uno lo viera desde la luz, desde el interior del intestino, se ve como un bultito. Y en su interior tiene un esfínter. ¿Qué es un esfínter? Un anillo de músculo. Y en el cuerpo hay muchos esfínteres. Hay un esfínter de Cardias, hay un esfínter anal, hay un esfínter de Oddi. Entonces, este de acá se llama el esfínter de Oddi. Así. Oddi y Oddi. ¿Sí? Él está, en reposo él está cerrado. A diferencia de otros esfínteres que en reposo están abiertos, este en reposo está cerrado. Entonces, ojo, si en reposo, si en ayuno, esto está cerrado, quiere decir que toda la bilis que se produzca va a bajar por acá, va a querer salir aquí, baja, 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 pero este esfínter está cerrado. Entonces esto se va a empezar a rebosar. Vuelve por acá, ¿y a dónde va a templar? Pues a la vesícula. Y así es como se le llena la vesícula en ayuno. En ayuno tiene una vesícula llena. ¿Sí entiende por qué? El esfínter de Oddi está cerrado, todo el tiempo estamos produciendo bilis, pero no se vierte al duodeno. Pues, ¿para qué la vamos a echar si no hay comida? Y la función de la bilis es digerir las grasas, ¿verdad? ¿Qué si no hemos comido? Entonces, el esfínter de Oddi cerrado, esto se llena, lleva para acá y la vesícula se llena de bilis. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando comemos, ahorita les voy a mostrar mejor, pero producimos una hormona que se llama la colecistoquinina, o CCK, colecistoquinina. La producimos en el intestino, CCK, colecistoquinina, y tiene 3 acciones. La primera acción es que relaja el esfínter de Oddi. Va a permitir que salga la bilis. Esa es la primera acción de la colecistoquinina, relajar el esfínter de Oddi. La segunda acción de la colecistoquinina es contraer el músculo liso de la vesícula biliar. Entonces, si se contrae acá y se relaja acá, sale como un chorrito de bilis. ¿Sí se lo imaginan? ¿Está así? Cuando yo hago aquí, relajo. ¿Sí se lo imaginan? Entonces, eso es lo que hace la colecistoquinina. 1, relaja el esfínter de Oddi. 2, contrae el músculo liso de la vesícula. Y 3, quita el hambre. La colecistoquinina en el cerebro es una señal de no comer. No es muy poderosa, hay otras más poderosas, pero es uno. Entonces, les hago una pregunta. No, que a mi tía le sacaron la vesícula. ¿Ella no puede producir bilis? Ella no puede comer grasa porque ahora no tiene bilis, como dice la gente. Sí puede comer grasa y sí tiene bilis. El problema es que no le va a salir en chorritos. ¿Cómo le va a salir? Salir como goteos. No tiene la pera que hace. Lo que le va a salir cuando coma va a secretar colecistoquinina. La colecistoquinina le va a relajar el esfínter de Oddi, pero ya no tiene vesícula. Entonces esto va a quedar muy lento. Entonces, si come algo muy grasoso, de pronto no le alcanza la bilis y le se acaba. Son las personas que le han quitado la vesícula y le dicen, oiga, no coma tan grasoso porque va a tener dificultades para digerir todo eso. Bueno,
¿Claro cómo es el tema de aquí de la eyección de la bilis? ¿Qué funciones tiene el hígado? El hígado tiene un montón de funciones. Es más, si a una fisiología le preguntan ¿quién hace tal cosa? Y uno no tiene ni idea, puede decir hígado tiene 80% de probabilidad de hacer. No lo hagan de verdad. Pero es verdad, hace de todo. Hace hasta empacar. Entonces, el hígado. Acá tenemos, a ver, ¿qué es este conducto? ¿Qué es este? Acuérdense que aquí está acá. Hepático izquierdo, esto, cístico, esto y esto, colédoco, conducto colédoco, pues no les puede quedar colédoco. Sí. Hace unos años hubo una gran controversia en la Universidad de los Andes porque a un estudiante de séptimo explorando medicina interna le preguntaron dónde quedaba el duodeno y no sabía. Pasó la historia de la universidad. No sean esa persona, por favor. Sí, la verdad, no saben. No me ni idea. Más se enojó porque me preguntó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en la bilis tenemos muchos compuestos. La bilis tiene fosfolípidos, tiene bilirrubina, pero por supuesto tiene sales biliares. Las hemos visto en bioquímica, ¿cierto? Creo que en este semestre la mayoría de los que están tomando mucho también están tomando bioquímica. Entonces, sí, ahí vimos las sales biliares como el ácido cólico, como el ácido desoxicólico, como el litocólico, como el quenodesoxicólico. ¿Se acuerdan de ellos? Les recuerdo que el viernes entonces tenemos. Los sales biliares, las sales biliares. Esta que está aquí tiene hidroxilo acá, o sea, ¿esta cuál es? Ese es el ácido cólico, señores, de 90 ni uno. Pues que uno de sus batapatas. Este es el ácido cólico. Repasen, por favor. Repasen. Es más, cuando vean una clase, no se pongan a embutirse todo antes de empezar. El día de la clase, cuando lleguen a la clase, cojan un pocillo de tinto y lean por encimita. Tanto que escriben, no sé si alguna vez lo vuelven a leer. Cojan las diapositivas o el capítulo del libro o los 3 apuntes. El conocimiento se cimenta cuando uno lo vuelve a ver a las pocas horas. Esa es la mejor manera. Y ahí ya no se olvida. Así a las pocas horas. No una estudiada tan profunda, pero si lo vuelven a ya pasa de la corteza del hipocampo y se queda ya. Pero bueno, cerrando, este es el ácido cólico. Y el ácido cólico ayuda a emulsificar las grasas de la dieta, ¿se acuerdan? Entonces, las sales biliares se vierten al duodeno, aquí con el grueso. Y ellas ayudan a emulsificar las grasas y a formar micelas. Y de esas micelas es de donde absorbamos la grasa. Entonces, es muy importante para la absorción de los lípidos. Eso tiene una implicación, y es que acuérdense que hay vitaminas que son liposolubles. Es decir, que si no podemos digerir los lípidos, tampoco vamos a poder absorber esas vitaminas. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Deca, re fácil. Deca pero con K. Deca. Entonces, esa es una función del hígado, es ayudar a la digestión de las grasas y de forma indirecta, pues a la absorción de las vitaminas liposolubles que son grasas. O sea, aunque solo son solubles en grasa. Bueno, ¿qué más? También el hígado produce bicarbonato, el ion bicarbonato. Bicarbonato de potasio o bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato se vierte al duodeno y tiene una función bien importante porque, como ustedes recordarán, el estómago produce ácido clorhídrico, que es supremamente erosivo, supremamente fuerte, es un ácido muy ácido. Entonces, el estómago cuando se vacía le pasa al duodeno todo ese ácido y resulta que el duodeno no tiene esa capa de moco del estómago ni está preparado para tolerar ese ácido. ¿Ya? Pues este bicarbonato que produce el hígado y que sale en la bilis neutraliza ese ácido. Es una reacción en la cual bicarbonato y ácido clorhídrico producen ácido carbónico y cloruro de sodio. Ya, eso no es irritante. Por eso mucha gente, uy, no, estoy como indigestivo, me voy a tomar un bicarbonato. Es bajo esa lógica, pero eso solo sirve si el problema es de acidez, es otra cosa que no.
Entonces este bicarbonato lo produce fisiológicamente el hígado, sale aquí y neutraliza ese ácido gástrico. Si yo no produzco eso en suficiente cuantía, el ácido del estómago me va a ulcerar la pared duodenal. Y las úlceras duodenales son, uno, dolorosísimas y dos, sangran. Es muy probable que causen un sangrado masivo, algunas veces pueden llegar a producir la muerte. Las úlceras gástricas son más frecuentes, pero las úlceras duodenales son más mortales. Entonces, para evitar todo eso es que nuestro hígado produce el bicarbonato. Entonces, vamos a dos funciones: producir sales biliares para ayudar a emulsificar las grasas, absorber las grasas y las vitaminas liposolubles; producir bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago y evitar que se usen úlceras duodenales. ¿Claro? Si algo no es claro, avisa. No tengo problema de problema. Bueno, ¿cómo se hacen las sales biliares? Esto ya lo vimos, pero vamos a traerlo a colación nuevamente. El hígado produce unos ácidos biliares que son primarios, que son el cólico y el quenotoxicólico. Y las bacterias intestinales le quitan un grupo de hidroxilo. Ahora tenemos el ácido cólico y el ácido quenotoxicólico. Les repaso, pero por favor miren en la diapositiva, por favor. Este es el carbono 3, este es el carbono 7 y este es el carbono 12 del anillo esteroideo. 3, 7, 12. Si yo tengo una molécula con hidroxilo en el 3, en el 7 y en el 12, una sal biliar o ácido biliar, eso se llama ácido cólico. El cólico tiene los 3, 3, 7 y 12. El queno desoxicólico solo tiene 3 y 7, pero no en el 12. Ese es el queno desoxicólico. El que no tiene. Bueno, aquí están. Esos son los dos ácidos biliares primarios. Cuando se bota la bilis, ya sea solo como ácido biliar conjugado, como sal biliar, las bacterias intestinales le quitan un hidroxilo. Usualmente le quitan el del carbono 7. O sea, It was so simple. it's so simple, I know. Si van a ver Netflix, van a ver. Entonces, acá estamos, se vierte ya sea el ácido cólico. Si ven que acá tiene el 7 y acá no lo tiene. Acá tiene el 7 y acá no tiene. Entonces, ahora ya no se llama cólico, sino se llama, ¿cómo se llama? Desoxicólico. Y el queno desoxicólico tiene 3 y 7. Si le quitas del 7, ahora se llama, ¿alguien se acuerda? Se llama litocólico. Entonces, el que los tiene todos es el cólico. El queno desoxicólico tiene 3 y 7 primeros. Estos son los primarios. Se botan al intestino, las bacterias le quitan el carbono 7. Este se me vuelve el desoxicólico que tiene 3 y 12, pero 7. Y este se me vuelve el litocólico que solo tiene 3. Pero es lógico, el que le quitan es el del 7. Los cuatro funcionan, pero entonces estos son ácidos biliares primarios y estos son ácidos biliares secundarios. Bueno, además de esa función digestiva, el hígado se comporta también como un órgano endocrino. Produce hormonas, muchas. Entonces, una de ellas, quizás la más importante y que uno no lo tiene muy presente, es el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1. ¿Qué pasa? Para uno crecer, necesita hígado. ¿Por qué? Porque la pituitaria produce la hormona del crecimiento, pero la hormona del crecimiento no hace crecer. Tiene mal puesto el nombre. La hormona del crecimiento va al hígado y el hígado, en respuesta a la hormona del crecimiento, produce IGF-1 y el IGF-1 hace crecer. El IGF-1 va a los huesos, los cartílagos, los músculos, los tendones y hace que las células se reproduzcan y que uno crezca. ¿Ya? Pero no es la hormona del crecimiento de manera directa, tiene que mediar el IGF-1. Por eso muchos niños que tienen, por ejemplo, enfermedades hepáticas congénitas se quedan muy bajitos. Porque tienen su pituitaria normal, producen su hormona de crecimiento, pero el hígado no responde apropiadamente con el IGF-1 y entonces no hacen nada. Entonces, GH quiere decir Growth Hormone, esta es la hormona del crecimiento, la pituitaria la produce, pero ella no hace crecer, ella hace que el hígado, en respuesta a la hormona del crecimiento, produzca el IGF-1 y el IGF-1 hace crecer. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de pituitaria que también la ven conmigo. Bueno, otro detalle interesante es que para crecer uno necesita hacer hueso, ¿están de acuerdo?
Y para hacer hueso uno necesita ponerle al hueso mineral. Ese mineral es calcio fosfato. Y para absorber calcio fosfato uno necesita una vitamina liposoluble 4. ¿Sí saben que la vitamina D es la que hace que uno absorba calcio fosfato? Entonces uno necesita vitamina D también para crecer. Entonces por ese lado también el hígado influye en el crecimiento. Porque la vitamina D al principio es inactiva, no sé si recuerdan, hay que darle 2 pasos de activación. El primero de ellos, ¿dónde ocurre? Ahí lo tienen. Entonces uno puede tener toda la producción cutánea de vitamina D o la ingesta dietética de vitamina D, pero es imprescindible que el hígado active esa vitamina D, ya sea el colecalciferol o el calciferol. ¿Cuál es el animal y cuál es el vegetal? ¿Y el de la piel? ¿Algunos de ustedes es un helecho? Todos somos primates, ¿cierto? Somos animales. Entonces, ¿cuál producimos? Colecalciferol. Colecalciferol, que es el de los alimentos animales o el de la piel. Nosotros somos animales, no es una ofensa, es un animal. Y hierro calciferol, que es el de los vegetales. Le ponemos el del 25 y se vuelve 25 hidroxi. Y a ese luego tiene que ir al riñón que le pongan el 1 y se vuelve calciferol. ¿Recuerdan esto? Entonces por ahí también influye y ese es el que va a hacer que absorbamos calcio fosfato y que lo pongamos en el y que crezcamos. ¿Qué más? Bueno, la tiroides, la glándula tiroides produce una hormona que se llama hormona tiroidea, que es la hormona que mantiene todos los tejidos vivos y tróficos funcionando. También vamos a hablar mucho de tiroides. Pero es importante que para desactivar la hormona tiroidea se pasa de algo que se llama T4, que tiene 4 átomos de yodo, a una que se llama T3, que tiene solo 3. Quien hace eso es el hígado. Pues tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la vitamina del metabolismo, tiene que ver con el metabolismo de la hormona tiroidea. Además de eso, esto creo que ya vieron en fisiología cardiovascular. Sí. ¿Vieron el eje renina-angiotensina aldosterona? Sí. Y lo primero que pasa es que se produce el angiotensinógeno, ¿verdad? ¿Quién lo produce? El hígado. Y el angiotensinógeno viene la renina que lo produce primero, lo vuelve angiotensina 1 y luego el pulmón la ECA lo vuelve angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a pasar. Es decir, que sin un buen hígado también no tengo cómo mantener la tensión arterial. Porque en última no voy a poder llegar a angiotensina 2. ¿Sí entienden la absorción? Entonces, uno realmente no asocia mucho el hígado como con la regulación vascular, pero de forma indirecta, pues lo es. Sin angiotensinógeno no hay eje renina-angiotensina ni hay regulación del tono vascular. Entonces produce el angiotensinógeno, que la renina lo vuelve angiotensina 1 y la ECA luego el pulmón vuelve angiotensina 2 y ese produce vasoconstricción y secreción de aldosterona y la aldosterona parece que no le tenga sodio y todo eso. Entonces, vean, tiene que ver con el crecimiento, con el eje de crecimiento, tiene que ver con el metabolismo focal, tiene que ver con la tiroides, tiene que ver con la regulación del tono vascular. Además de eso, el hígado es el sitio donde se desactivan la mayor parte de las hormonas. Las que no producen, usualmente es quien las inactiva o quien las elimina. El hígado las inactiva. Entonces es un órgano endocrino del primer orden, es muy importante. Por la manera como se ha desarrollado la historia de la medicina, los hepatólogos y toda la hepatología ha estado más conexa a la gastroenterología, como al tema digestivo. Pero hoy en día reconocemos que el hígado es también un órgano endocrino, no solo el digestivo. Antes de mi época se decía que el sistema gastrointestinal era intestino y apéndices, y los apéndices eran páncreas, y pues es bastante derogatorio con alguien que hace todo eso, es que es un apéndice, hace de todo. Bueno, otra cosa que hace el hígado que es importante es que produce proteínas ligadoras. Entonces, hay una cantidad de sustancias que, o bien porque son tóxicas o porque necesitamos protegerlas, viajan en la sangre unidas a una proteína ligadora. El hígado produce todas esas proteínas ligadoras. Entonces les voy a decir cuáles son y a qué se liga cada una. Pero antes de anotarlo, escuchen. Dejen que el conocimiento se detenga en sus cerebros 2 segundos antes de pasarlo a la mente. 2 segundos. Entonces, la ceruloplasmina. Ceruloplasmina es la proteína ligadora del cobre.
En el cuerpo tenemos cobre. Increíble, pero tenemos cobre. Y es fundamental para la función de los citocromos y las mitocondrias. Los citocromos tienen cobre. Entonces, eso es tóxico, el cobre es un metal tóxico. Para poder viajar en la sangre sin intoxicar ninguna célula, viaja pegado a la célula plasmática. No se les olvide, célula plasmática. Y cuando alguien le piden célula plasmática, es que piensan que tiene un problema de cobre, por exceso o defecto. ¿Vale? Bueno, otra es la CBG. CBG quiere decir Cortisol Binding Globulin. Es la globulina que se une al cortisol. El cortisol en la sangre no viaja solo, sino que viaja pegado a la CBG. Entonces, también lo produce. El cortisol lo produce la corteza suprarrenal, pero la proteína ligadura entonces lo produce. ¿Qué más? La aptoglobina y una prima que se llama la hemopexina. Esas son proteínas para transportar hierro. La más famosa de las que transporta hierro se llama transferrina. Luego, al final del curso de bioquímica les hablo de cómo es todo el tema del hierro, pero por ahora recuerden que estas dos son proteínas que transportan. Las proteínas de unión a los IGFs. Entonces, esto es IGF binding protein o proteína de unión al factor de crecimiento celular resumido. IGF. ¿Recuerdan qué era el IGF-1? Factor de crecimiento. Es la verdadera hormona de crecimiento. En los endocrinos viejos le dicen somatomedina C. Cuando ven el término somatomedina C, es este mismo. Eso sí lo pueden ver. La somatomedina C es el IGF-1. No, es simplemente otro nombre. Pero esa me parece un mejor nombre, porque es la que media el crecimiento somático. Bueno, entonces, ella no viaja sola, sino que viaja unida a una proteína ligadora. Y la proteína ligadora del IGF, pues la IGF. Se puede medir también, cuando uno sospecha en niños con baja talla, que tengan déficit de IGF, uno no puede medir la IGF en sangre. Bueno, están las SHBGs. Entonces, ¿qué es SHBG? Steroid Hormone Binding Globulin. Esta se une a las proteínas sexuales, a las hormonas perdón, sexuales, a los andrógenos, a los estrógenos, a la progesterona, las que median toda la conducta sexual y reproductiva, los caracteres sexuales secundarios. En las SHBGs cargan andrógenos, cargan estrógenos. No es que ellas tengan actividad andrógenos y estrógenos, solo los cargan. Pero ¿por qué son importantes? Porque la fracción de andrógenos o de estrógenos que es activa es la que no está unida a las proteínas. Entonces, si uno produce demasiado de esto, se queda sin hormona sexual. Si producen muy poco, que quedan demasiado libres, se actúan demasiado. Entonces, ustedes, cuando estemos en práctica clínica, cuando le pidan a alguien la testosterona, por ejemplo, siempre van a pedir testosterona y SHBG para poder calcular cuánta está libre y cuánta está unida a proteínas, porque es la que nos interesa en el libro. Bueno, seguimos. RBP, esta es la proteína monomer retinol, por supuesto pues carga la vitamina A. La transferina es otra de las que transporta el hierro, pero esta es mucho más importante que las otras, cuantitativamente. Tenemos las globulinas de transporte de hormonas tiroideas, o TBGs, esas cargan la T4 y la T3, que son las hormonas tiroideas. Tenemos la proteína que carga la vitamina D, la vitamina. Y tenemos una que se llama transtirequina, que transporta hormona tiroidea y retinol. Esta es famosa sobre todo por una enfermedad que se llama amiloidosis, en la cual hay una mutación de esta proteína y empieza a depositarse en el cuerpo, causa una gran cantidad de problemas. Amiloidosis por transtirequina. No la usamos mucho, pero lo que trae es problemas. Cuando está mutada, normalmente no sé, pero sí. Pues produce muchísimas proteínas de transporte. ¿Qué más hace el hígado? El hígado se necesita para crecer. Entonces, dígame 3 razones por las que uno necesita su hígado para crecer bien. La primera, el IGF-1. La segunda, el transportador, bueno, de cierta forma sí, eso es un poco menos importante, pero
otra un poquito más, La vitamina D. con la vitamina D, sino una sola vitamina, no antivitamina, no solo calcio. Y otra más, bueno, no las activa, las desactiva, eso no ayudaría a crecer. Pero el hierro. Que no sigan actuando. Sí, sí, sí. Claro, claro. Es importante, pero digamos, no se conecta directamente con ¿alguna otra que se les ocurra? El hierro con la transferencia. Bueno, en cierta forma con el hierro, ¿cierto? Si no hay cómo transportar el hierro, no hay cómo llevarlo a los tejidos para que crezcan. Entonces, sí, si uno está anémico, no crece. Bueno, entonces acá lo tenemos en el hipotálamo, esto se los vamos a explicar, hemos dicho hasta el dolor de cabeza, pero por ahora solo se los vamos a mencionar. El hipotálamo produce una hormona que se llama GHRH y estimula la pituitaria que produce GH, que estimula el hígado que produce GF1, que estimula los tejidos a crecer. Por ahora, como estamos hablando del hígado, solo estamos hablando del GF1. Pero si el hígado no está bien, esto no va a suceder. Cuando yo sospecho que un paciente tiene exceso de hormona de crecimiento, que tiene acromegalia, ¿no me de eso? Que sigue creciendo ya siendo adulta y las facciones se le engruesan, las manos se le engordan y puede tener como presión nerviosa y se le engorda el corazón y una cantidad de finales. En esas personas uno lo que mide no es hormona de crecimiento, aunque se sospecha que el problema es un exceso de hormona de crecimiento. ¿Qué creen ustedes que se mide? IGF-1. IGF-1, eso en las curvas por edad, uno compara con el porcentaje de la edad y dice esta persona tiene déficit. Seguimos, sí. Es que yo cuando era más, perdón, menor, tengo una amiga que tiene una talla muy bajita y ella le hace un tratamiento hormonal con inyecciones para aumentar la altura. ¿Cómo funcionaba eso? Le prometo que se la respondo en la clase de pituitaria, si no nos desviamos mucho. La pregunta fue, yo tenía una amiga que tenía baja talla y le daban inyecciones de hormona de crecimiento para crecer. ¿Cómo funciona eso? Se lo voy a responder de manera literal, solo que no todavía. En ese caso no hay exceso de hormona de crecimiento, es un falta. Se repone. Pero le prometo que lo tengo la boca. Bueno, muy bien. El hígado también se necesita para coagular. ¿Por qué rayos tiene que ver el hígado con que yo haga coágulos? ¿Por qué va a necesitar hígado para coagular? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Por los factores de coagulación, todos se producen en el hígado. Son una serie de proteasas inactivas que una contra la otra, hasta que se activan todas. Y esas formas inactivas, todas se producen en el hígado. Los factores de la coagulación. Ojo, no solo se producen los factores de coagulación, se producen los factores que modulan o que regulan la coagulación también. Porque hay factores que hacen que la coagulación no se active en exceso o en el momento inapropiado. Entonces, para coagular produce el fibrinógeno, que es el factor 1, pues es el más importante porque es el que va a formar los coágulos. La protrombina, el factor 5, el factor 7, el factor 9, el factor 10, el factor 11, el factor 12. Ya, hablando de ese tema me acordé de que hay una vitamina que es la vitamina K que sirve para hacer ciertos factores de coagulación. ¿Alguien se acuerda cuál? 2, 5, 7 y 9. 2, 7, 9, 10. Se sienten, yo veo como pasos de mamut. Creo que es un parcial de bioquímica que se hace cerca en el horizonte. Hambriento, está hablando de eso. Para modular la coagulación, ¿qué producimos para modular la coagulación? Una proteína que se llama la proteína C, que impide que la cascada se active cuando no se debe activar. Otra que se llama proteína S, que hace lo mismo, que de hecho actúa en conjunto con la proteína C. Una que se llama la antitrombina 3, que se une a la proteína para que no se active. Que es la que estimula la heparina. No sé si me voy a hablar de un anticoagulante que activa la Por 10. Bueno, entonces tiene harto que ver con la coagulación porque produce los factores de la coagulación y las proteínas que regulan la coagulación. Además de eso, hay una proteína que no valoramos porque la damos por descontado y que es súper importante, que es la albúmina. Porque como es abundante y es común y es clara de huevo,
No, es importante la albúmina, porque es la que le da la osmoticidad a la sangre. Sin albúmina pareceríamos un hombre Michelin, estaríamos completamente edematizados. Realmente toda la sangre, todo el agua escaparía de la sangre, porque mantiene el agua dentro de la sangre es la albúmina. Entonces, un poquito de nomenclatura, cuando uno coge una muestra de sangre, la pone en un tubo y la centrifuga, se separan así. Los eritrocitos se van al fondo, los leucocitos quedan en la mitad y acá queda el plasma. Entonces, el plasma sanguíneo es la parte de la sangre que no son células. Y el principal componente, el componente por el cual se ve amarillo, es la albúmina. Es una proteína, es la más abundante de la sangre, representa 58%, casi 60% de las proteínas plasmáticas, y es la que mantiene la presión osmótica, porque ella es osmóticamente muy activa, atrae el agua e impide que el agua se salga de los vasos sanguíneos del espacio intersticial, que es un eje. Además de eso, transporta viales, transporta hormonas, transporta medicamentos, la albúmina hace de todo. Y el 100% de la albúmina la produce el hígado. No sé si ustedes han escuchado o han visto que los pacientes con cirrosis hepática, cuando el hígado ya está muy mal, hacen una cosa que se llama ascitis, que es que se llenan de líquido peritoneal. Y uno piensa que es barriga, pero no es barriga, es líquido. Es líquido peritoneal, porque como no produce suficiente albúmina, la sangre escapa al espacio peritoneal, el agua de la sangre escapa al espacio peritoneal y se produce ascitis. Es como edema, pero en la cavidad peritoneal. Ascitis. Y los pacientes sufren mucho con eso. La ascitis también predispone a la peritonitis espontánea. Los bacterias intestinales se vayan a vivir allá, es una catástrofe. La albúmina es tu amigo, recuerda. Un gran amigo. Seguimos. Es que hace de todo el hígado. Hace de todo. ¿Qué más hace? Hace glucógeno, ¿se acuerdan? Es nuestra nevera de azúcar. ¿Dónde guardamos el azúcar que guardamos? En el músculo y en el hígado, con una diferencia: el músculo guarda pero para él. Sí, yo sí guardo pero para mí. A mí me dan ganas de pedir, no, es que yo, adiós. Yo no tengo glucosa de falta de lo que guardé yo, pero como yo. Y punto. Que me diga, ay, sí, claro, para ti. Y tú, claro, no, pero tú también hay. El hígado lo guarda a todos. Es muy generoso. Este es el glucógeno. Está unido por enlaces. ¿Cómo se llaman los enlaces que unen las glucositas así lineales? ¿Uno qué? 1,4 son los lineales y los de las ramificaciones. No sé. Entonces, no voy a ir con el mamut porque está rabioso. Hambriento. Sintetiza triglicéridos. Ustedes recuerdan que el hígado hace las BLL, hace triglicéridos, los empaqueta y los exporta. También lo hace. Ayer hablábamos de esto. Secreta lipoproteínas como las BLDL y como las HDL también. Es que, ¿qué es lo que no hace? Hace de todo. El hígado participa en el metabolismo ayuno. Gracias al hígado es que cuando uno se despierta en la mañana no está convulsionando de hipoglucemia. Que si uno come la última vez a las 8 de la noche, ya a las 2, 3 de la mañana no le queda glucógeno, no le queda nada. Y uno logra mantener la glucosa en sangre gracias a un fenómeno que se llama la gluconeogénesis, que sucede sobre todo en el hígado, un poquito en el riñón. Él es el responsable de que nosotros bajen el azúcar. Hace gluconeogénesis, también hace lo que se llama el ciclo de Cori, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando uno hace ejercicio, 6 noches con sus días. Pero no se asusten, solo estudien. Pasen del miedo paralizante al miedo proactivo. Bueno, ciclo de Cori. Uno de médicos sí que tiene que aprender vaina. Es una vaina increíble. Yo creo que uno, cuando está en sus años, uno no dimensiona la cantidad de vainas que hay en la medicina. Es pasmoso. O sea, todo se puede igual. Ladrillito a ladrillito se hace en la ciudad. Es único. Chévere. No es que a veces yo tengo como yo, ¿cuántos años llevo de estudio? Me gusta, me encanta por lo que pero es único. Lo bueno es que se puede usar para ayudar a la gente. Entonces,
También hace beta-oxidación. Esta no la hemos visto, la vemos el jueves después del examen, pero el hígado también puede romper grasas. En vez de hacerlas, puede romperlas, que se llama beta-oxidación. Y eso sirve para producir energía. También, que lo vamos a ver un poco después, el hígado nos permite eliminar el amoníaco y el nitrógeno mediante lo que se llama el ciclo de la urea. Nos permite hacer urea y luego esa urea se filtra y la botamos en la orina. Y por eso no nos intoxicamos con el amoníaco que producimos. Nosotros producimos amoníaco, que es, ustedes abren la mano para desinfectar cañerías, es supremamente tóxico. Pero la razón por la que no nos intoxicamos es porque lo incorporamos a la urea y eso lo hacemos en el hígado. También por ahí. ¿Qué más hace? Ah, bueno, este es el ciclo de la urea. El hígado produce la bilis, ya lo mencionábamos. Pero lo que les quiero mostrar acá es qué es lo que hace la vesícula biliar. Esto es para que entiendan la diferencia entre los dos. Entonces el hígado produce la bilis. La vesícula la almacena y la concentra. Entonces, esta es la composición de la bilis. ¿Qué tiene? Tiene un pH, la del hígado es neutro, la de la vesícula es un poquito ácido, porque al concentrarla concentra también los protones. O sea, es un poco más ácido. El sodio, mira, tiene 140 en el hígado, 220 en la vesícula. El potasio más, el calcio más, el cloro más, el cloro más. Todo se concentra. Porque lo que hace la vesícula no es añadirle nada, sino quitarle agua. Y al quitarle agua, pues todo se concentra. ¿Sí es claro? Es como cuando uno está cocinando y está espesando una salsa, lo que hace es evaporar el agua y todo queda más concentrado. Eso es lo que hace la vesícula biliar. La almacena, la concentra y cuando uno come la eyecta. La bota en un chorrito. Gracias a la estimulación por cuál hormona. Muy bien, CCK. CCK, la colecisterización de grasas que contrae la vesícula biliar. Otra cosa que hace el hígado es que logra eliminar una molécula que es un poco dañina para el cuerpo que se llama la bilirrubina. La bilirrubina se hizo famosa por un medicamento. Por cierto, la aspirina no baja la bilirrubina. Pero la bilirrubina lo que pasa es que se puede depositar en la piel y puede dar ictericia y se deposita en las ganglios basales de una área no quiero ni ictericia, que lo dejan en contraste. Entonces, la bilirrubina hay que eliminar. Se llama bilirrubina porque es rubia, es amarillita verde y se bota en la bilis. Bilirrubina. Hay biliverdina también. La botamos en la bilis. ¿Y quién se encarga de eso? Sí, señores, el hígado. Cuando los eritrocitos mueren, eso lo vemos después con más detalle, ellos van al vaso, el vaso los destruye, libera sus componentes y dice, el hierro yo me lo quedo porque el hierro vale mucho, pero el resto no. Y el resto se vuelve bilirrubina. El hígado la conjuga, la bota en la bilis y entonces eventualmente la botamos en la deposición. Y la bilirrubina, o un derivado de la bilirrubina que se llama estercobilina, es la que hace que la deposición sea color marrón. Si alguien, por ejemplo, tiene un cálculo que le obstruye el coledoco y no puede sacar la bilis al duodeno, pues no se va a formar estercobilina y las heces van a ser pálidas, amarillas o casi blancas. Eso se llama acolia, eso indica obstrucción biliar. Porque lo que le da ese encantador color café a las heces es la estercobilina. Bueno, vean, entonces, quieran. Y entonces es el órgano más noble de todos. Usted le pregunta a cualquier persona, yo que hago interesante. Bueno, ¿y por qué quiere ser médico? Es que yo quiero ser cirujano cardiovascular. O sea, hay tres grupos. Unos quieren ser neurocirujanos, otros quieren ser cirujanos cardiovasculares, y nadie quiere ser patología, nadie quiere ser endocrino. O al menos eso dicen en la entrevista. Luego se reclamó también, pero tiene poco prestigio, poco goodwill para todo lo que hace con nosotros. Hay que informar el lugar que se merece. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de 5 minutos, a las 15 retomamos.